Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, y gracias a la red de comunicación regional llevamos a cabo este programa de análisis político y económico. El día de hoy vamos a tener un invitado especial, el doctor Jorge González Izquierdo, economista, quien nos va a hablar un poco de cómo está la situación económica del país hoy y también de las perspectivas que tenemos hacia el futuro, con el prácticamente ya cerca de ser proclamado el señor Castillo, Pedro Castillo, como presidente del Perú, en medio de toda una polémica y falta de transparencia notoria en el Jurado Nacional de Elecciones, quien no quiso abrir los padrones electorales, a pesar de que la Defensoría del Pueblo, incluso la Defensoría del Pueblo, le dijera en una carta, en un comunicado, que las razones por las cuales el Jurado Nacional de Elecciones debía, en medio de un contexto difícil, va a ser proclamado muy probablemente el señor Pedro Castillo, a pesar de que la Defensoría del Pueblo le ha pedido al Jurado Nacional de Elecciones que sea más transparente, no lo hizo el Jurado Nacional de Elecciones, y además de la falta de transparencia del Jurado Nacional de Elecciones, tenemos todo el problema, digamos, el escándalo que ha habido con respecto a la mafia de los dinámicos del centro, que es un tema que llama muchísimo la atención. Pero el Perú tiene que seguir avanzando, el Perú tiene que desarrollar proyectos de inversión, Perú tiene que seguir avanzando, tenemos que promover la inversión, la libertad económica, la actividad empresarial, y eso va a ser importante. Así que en unos segundos vamos a conversar con el señor González Izquierdo para que nos comente a ver qué piensa de esta situación. El otro tema que, digamos, está un poco complicado es el tema de Cuba, ¿no? Cuba es un país bajo una dictadura comunista desde hace 60 años, ¿no? Digamos, ha vivido en pobreza, es un país pobre, eh, muy, muy pobre, y que además no tiene libertades sociales, civiles, económicas. Los cubanos se escapan de Cuba, los cubanos se escapan todos los años de Cuba. Eh, Cuando hay olimpiadas, los deportistas se escapan de Cuba. Cuando hay intercambios académicos, los jóvenes cubanos se escapan de Cuba, se escapan en balsas y llegan a Miami, a Estados Unidos, que está a poco menos de 100 o 100, aproximadamente 100 kilómetros de la isla, se escapan en balsas a Cuba, de Cuba, perdón. Y aún así hay gente que, perdón, defiende este modelo cubano. Increíble, ¿no? Es increíble. ¿Quién podría defender al modelo cubano? Bueno, obviamente los que quieren implementar el modelo cubano aquí en el Perú, los que quieren ser parte del poder aquí en el Perú. Eh, Hace años, años que la izquierda peruana alaba el proyecto de Cuba. Años. La señora Verónica Mendoza saludando a Fidel Castro, Sigrid Bazán, la congresista electa, saludando a Fidel Castro, la actual congresista Albites de Juntos por el Perú saludando a Fidel Castro. Todo el entorno de Verónica Mendoza es amante, ¿no? Es amigable, es cariñoso con el señor Fidel Castro, con Raúl Castro y con ahora Miguel Díaz-Canel, con toda la élite castrista, en un país, como les digo, del cual se escapa la gente. Bueno, ese país del cual se escapa la gente, porque es un país pobre, subdesarrollado, sin libertades, hoy día ya tocó límite. Y por primera vez en 60 años se han manifestado decenas de miles de personas en más de 25 ciudades cubanas con el grito de viva la libertad, abajo la dictadura, por primera vez en 60 años. Algunas manifestaciones importantes hubo en 1994, o sea, hace 27 años. Y se dice que algunas manifestaciones más hubo en el año 2002, hace 18 años.
pero muy pequeñas, muy reducidas, y además las anulaban rápidamente. Bueno, hoy Cuba se cansó. Pero aquí, antes de ir a una pequeña pausa para regresar con el doctor González Izquierdo, eh, recuerden esto, recuerden esto. Cuba es un país pobre, subdesarrollado. Cuando les hablen del mito de la salud cubana, es un mito. Cuando les hablen del mito de la educación cubana, es un mito. Cuando les hablen del mito, ¿no?, de Cuba, el país igualitario, es un mito. Cuba es un país del cual se escapa la gente. Los que no se pueden escapar son pobres y son tristes y son literalmente gente infeliz, que hoy día ya está cansada de la dictadura y ha salido a marchar. Esa es la gran noticia de estos 3 días. Entonces, a punto de proclamar a nuestro presidente, el señor Pedro Castillo, con muchas sombras de duda sobre fraude y con muchas sombras de duda de corrupción por los dinámicos del centro, y con un espacio, un contexto regional por la crisis en Cuba muy interesante para analizar. Vamos a recibir entonces una pequeña pausa de 5 segundos y volvemos con nuestro invitado del día de hoy. Hola, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Regresamos de la pausa. Ya está con nosotros el doctor Jorge González Izquierdo, economista, quien, además de tener una amplia experiencia en el análisis económico, tiene pues muchos años ayudándonos a entender a los ciudadanos de a pie los conceptos más difíciles de la economía. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor Muy González? buenos ¿Bien? días, José Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Mire, gracias por estar con nosotros. La primera pregunta es una pregunta que mucha gente se hace, porque eh, la economía familiar, ¿no? La percepción de la gente siempre es así muy simple, ¿no? Y ha subido el precio del pollo, ha subido el precio de la gasolina, pero uno nunca llega a saber si esto es verdad o mentira, si hay evidencia o no. ¿Cómo se están comportando en estos días o en estas 2 últimas semanas los precios de la canasta básica, los precios de los bienes básicos que consume la población? Bueno, en ese caso lo mejor es mirar las cifras oficiales. Mira, en el Perú, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, INEI, es el que te calcula la inflación mensual, ¿ya? En base a una canasta que ha diseñado para cada región. No es una sola canasta. Por ejemplo, en la costa le carga la mano al pollo, porque en la costa consumimos mucho pollo. En la sierra no, y en la selva menos. Entonces, a cada región le confecciona una canasta, y en base a esa canasta ve cómo se mueven los precios, los que suben, los que bajan, y saca el promedio, y ese promedio es lo que da a conocer como inflación. Entonces, ¿qué ha dicho la última cifra oficial que se tiene? Es a junio, o sea, el mes pasadito nomás, que estamos recién en julio. Y la inflación de junio es alta, ha sido 0,5%, que para un mes es alto, ¿no? Porque lo tiras para un año y eso está 7% al año, entonces es una inflación alta. Pero si tú te metes a bucear en ese, porque ese 0,5 es un promedio, si tú te metes a bucear, ¿qué encuentras? Encuentras que la inflación de alimentos, solo de alimentos, en el mes de junio fue de 0,8%, mayor que el promedio. La inflación de combustibles fue 0,7%, mayor que el promedio. Y finalmente la inflación de transporte y comunicaciones, 0,6%, mayor que el promedio. Entonces, estas tres categorías son las que la gente ve en la vida real. Va al mercado, ve que sube el precio del pollo, ve que sube el precio del pescado, ve que sube el precio de la carne, ve que sube el precio de unas hortalizas, ¿no es cierto? También ha subido a consecuencia del precio de los combustibles, no solo ha subido el precio de la gasolina, ha subido el diésel que usan muchos carros, muchos señores taxistas, ¿no? Y también ha subido la gasolina, pues los que tienen su carrito los está golpeando durísimo. Y las amas de casa que compran su gas en balón también le ha subido, ¿no? Entonces, eso golpea directamente al bolsillo del ciudadano de a pie. Esa es la realidad. ¿Quién te lo dice? ¿Lo dice González Izquierdo? No. ¿Lo dice José Ignacio? No, lo dice el INEI.
que es el ente oficial en el Perú. Entonces, ¿qué nos está diciendo el INAI en el Perú? Que la inflación está así en el Perú. Sobre todo la de alimentos, la de combustibles, la de transportes, que es lo que impacta. Y a eso yo le quiero sumar algo que yo le he vivido. Los que compran medicinas importadas, ha subido fuertemente el precio también de las medicinas importadas, fuertemente el precio también, muy bien. Y eso también golpea al ciudadano de a pie, pues al bolsillo del ciudadano de a pie, porque se quiere curar de una enfermedad y se encuentra que ha subido de precio la medicina importada, Claro que sí. ¿no? Muy bien. Claro que sí. Ahora, una pregunta Ahora en ese la sentido. pregunta es, oye, Sí, ¿y por qué? esa es la La pregunta. segunda pregunta inmediata es, ¿y va a seguir? Entonces, acá también la ciencia económica te dice claramente las cosas. Yo creo que no hay que preocuparse mucho. Mira, la ciencia económica te dice que hay dos tipos de factores que te aumentan el precio de un producto. Dos tipos de factores que te hacen así, te empujan el precio de un producto hacia arriba. Uno son los factores transitorios, temporales, que se presentan por alguna razón, por un tiempo no más, pero que están condenados a desaparecer conforme sigue pasando el tiempo. Y otros son factores ya más permanentes que te empujan los precios, y estos son los complicados, los permanentes, porque estos no hacen esto después, estos siguen. Entonces, hay que distinguir en esto que estamos hablando quiénes son los que están produciendo el aumento en el precio de los alimentos, ¿no? De los combustibles, de las medicinas, del gas. ¿Quién? Son factores transitorios que luego hacen esto y desaparecen, y en cuyo caso los precios bajan, o son factores permanentes en cuyo caso no van a desaparecer y los precios van a seguir altos. ¿Quién está produciendo esta inflación que estamos viendo hoy día? Desde mi punto de vista, principalmente son factores transitorios. ¿Por qué? Porque están ligados a dos cosas en lo fundamental. Primero, al aumento en el precio del dólar. El dólar ayer ha cerrado en 3 soles 96, se ha estabilizado, ya no ha seguido subiendo. 3,96, que es altísimo, pues, y hasta antes de la segunda vuelta del dólar estaba en 3,60, 3,50 y tal, ha subido muchísimo. ¿Y qué pasa? Que cuando sube el dólar, las medicinas importadas suben, pues, ¿no es cierto? Acá para producir gasolinas, todo eso, importan petróleo. Y si sube, pues, el precio del dólar, me cuesta traer más el petróleo, que además también en el mundo está subiendo, ¿no? Y en el caso de los alimentos importamos maíz, del cual depende muchos productos internos, sobre todo lo que le dan de comer a las aves, trigo, del cual depende toda la industria panificadora, galletera, los fideos, etc. Y aceite de soya, del cual dependen todos los aceites de cocina que las amas de casa que nos están viendo están protestando porque les ha subido los aceites de cocina. Es porque se hacen en base a aceite de soya que se traen de afuera. Entonces, cuando el precio del dólar sube fuertemente, obviamente que eso empuja a los precios de estos productos hacia arriba. Y segundo, también te han subido el precio del frijol, de otros productos, legumbres, etcétera, que ya no tienen mucho que ver con el dólar. Y entonces, ¿por qué ha subido? Bueno, según el INEI, por condiciones climatológicas adversas, que se les ha malogrado la cosecha, se las ha retardado, o en algunos casos los productos no han salido bien. Por condiciones climatológicas, clima adverso. Entonces, estos dos factores son los que principalmente están haciendo subir el precio de los productos y servicios que nos están preocupando. Ahora bien, lo de las condiciones climatológicas claramente es un factor transitorio, pues eso, cuando el clima comienza a mejorar, eso desaparece. Y el precio del dólar es un factor transitorio. Hasta ahorita, hasta hoy día, martes 13, sí. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo subir el precio del dólar en el Perú
son la tremenda incertidumbre que existe hoy día sobre la pandemia, qué nos va a pasar todavía, si viene tercera ola, no tercera ola, la segunda todavía no se va, en fin, la vacunación, cómo es, ¿no? Y más que eso ahorita es la incertidumbre sobre quién va a ser el próximo presidente del Perú. Y segundo, qué cosa va a decir. Y tercero, el opositor o la opositora, qué va a hacer. Tremenda incertidumbre. Y cuando hay mucha incertidumbre, la gente no cambia expectativas y se pone pesimista, preocupada. Entonces, los inversionistas, porque lo que te están haciendo subir el dólar no son los ciudadanos de a pie, no. Lo que te están haciendo subir el dólar son los inversionistas fuertes, como le decimos en la jerga, los grandazos, que traen y sacan dinero, dólares, traen y sacan, en fin. Estos son los que se están yendo, por este temor, por esta incertidumbre, estos son los que se están yendo. Básicamente extranjeros, pues también se van peruanos, lo fuerte. Y a eso ya se está sumando poquito a poquito el ciudadano de a pie. Ya se está sumando. Entonces, ¿esto por qué es transitorio? Porque si el próximo presidente, que ya creemos que esta semana o máximo la otra lo van a anunciar, nombra un gabinete, digamos, consensuado, que dé confianza, que aleje los temores, que evite miedos, entonces eso va a hacer que la incertidumbre baje y este precio del dólar, que yo lo llamo, esté en una burbuja, la típica burbuja financiera. Ese es como cuando uno era chiquito, agarraba su juguetito, hacía así, y no se formaba una burbuja de jabón, y la burbuja no subía, se iba, porque tenía aire, pues. Entonces, eso es lo que está pasando ahora, solo que el aire, en el caso peruano, es la incertidumbre. Entonces, cuando la incertidumbre tú la reduces, es como si la burbuja se reventara. Y si la burbuja se revienta, el precio del dólar va a ser esto. Entonces, por eso digo yo que son factores transitorios. Si se dan estas dos cosas, que el clima cambie conforme pasan los días y el señor, al próximo presidente que nombre, dé muestras de hacer cosas razonables que no meten miedo a la gente, que no preocupan y ayudan a bajar la incertidumbre, y también el otro lado del frente, que no saque cuchillos, que no saque espadas, que no saque pistola, porque eso es lo menos que deseamos tener ahora. Entonces, esa incertidumbre va a bajar, con ello se revienta la burbuja, el dólar comienza a bajar, y vamos a ver que después de un tiempo, porque no es inmediato, José Ignacio, no es inmediato, los precios van a comenzar a regresar, digamos, a sus niveles normales. Entonces, estoy viendo de que pueden ser factores temporales, transitorios, los que están provocando esta elevación de precio que tanto preocupa a la gente. Pero déjame terminar con esto, José Ignacio. Si esto cambia las expectativas de la gente y la gente dice y cree acá en su mente, la mente es muy poderosa, todos sabemos, la mente manda sobre el cuerpo, a veces uno con la mente se enferma, no me digan que no es así, pues con la mente uno se enferma a veces, o se sana también con la mente es muy poderosa. Si la gente en su mente dice, pucha, estos aumentos de precio van a seguir, lo que dice González Izquierdo no le creo, esas son vainas, esto va a seguir, se va a ir hasta el cielo. Si la gente toma esa actitud, ahí sí la inflación ya no va a ser esto, José Ignacio. ¿Por qué? Claro. Porque el comerciante, ¿qué hace si él piensa que va a seguir? Sigue subiendo su precio, pues. El productor, el empresario, el industrial, el dueño de una empresa, ¿qué va a hacer si piensa que esto va a seguir al alza? También sigue subiendo su precio para no quedarse atrás. Entonces, algo que es psicológico termina haciéndose real. Por eso es que el Banco Central de Reserva y en general las autoridades del país tienen que ser muy comedidos, muy sensatos. No asusten a la gente, porque a la hora que la gente se asusta, el precio del dólar y la inflación, los dos juntitos van a hacer esto.
por más medidas que uno quiera tomar, van a hacer Sí. esto. Entonces, mucho cuidado con meterle eso a la gente en la cabeza, que la gente diga, oye, esta explicación que está dando González Izquierdo suena bien, pero eso no es cierto, esto va a seguir. Pucha, ahí sí vamos a pasar momentos bien difíciles. Claro. Ahora, igual para su último comentario de la entrevista, porque se nos dio el tiempo, pero ha sido evidentemente todo muy, muy útil. Digamos, estamos frente a un escenario en el cual el 28 de julio el mensaje presidencial es prácticamente, digamos, el umbral, la puerta, digamos, hacia una etapa en la cual, como usted bien dice, o esto se convierte en algo más estructural o va bajando poco a poco. ¿Qué dos cosas chiquitas de lo que esperaría usted de ese mensaje presidencial o tres cosas que le diría el señor Castillo? Porque al final este mensaje va al señor Castillo y a su equipo, no a los Sí, ciudadanos. claro. Los ciudadanos no vamos a cambiar las cosas. Primero que dé muestra de liderazgo, porque hasta ahora está dando muestras de mucha debilidad. Uh-huh. Y un gobierno que nace débil es un gobierno que fracasa. Claro. Mucha liderazgo, mucha fortaleza, convicción de que él es un líder y va a conducir al Perú en estos momentos difíciles que estamos viviendo en salud y en economía. Primero. Segundo, que tiene que nombrar un gabinete que dé confianza, sobre todo en 4 puestos. Y mira lo que estoy diciendo. ¿Quién va a ser el primer ministro? ¿Quién va a ser el ministro de Economía? ¿Quién va a ser el presidente del Banco Central de Reserva? ¿Y quién va a ser el ministro de Energía y Minas? Yo le estoy recomendando al señor Castillo que incluso antes del 28 de julio, si puede, dé a conocer al menos 4 nombres. Y tercero, yo creo que cometería un grave error si anuncia que va a hacer todo lo posible para convocar una asamblea constituyente y hacer una nueva constitución, porque eso va a traer Clarísimo. mucha incertidumbre, porque Clarísimo. miren, en el mundo, cuando un país tiene, miren Venezuela, cuando un país tiene un Congreso y una asamblea constituyente al mismo tiempo, la asamblea constituyente mata al Congreso y se comienzan a pelear entre los dos, se comienzan a pelear y crean más inestabilidad. Y lo último que queremos en el Perú es que haya, miren con la inestabilidad que ahorita tenemos, cómo estamos. Imagínense Exacto. que esto se vaya 1 año, 2 años, 3 años, ¿cómo vamos a terminar, amigos? Entonces Exacto. no podemos tener 2 entes, un Congreso elegido, una asamblea constituyente elegida y también nombrada a dedo, porque quieren nombrar a dedo un porcentaje de la asamblea. Se van a empezar a encontrar, y esta va a quererle mandar. Entonces, ahí está todo clarísimo. Entonces, cuando tu pregunta muy concreta, ya te respondí. Así Esas es. son las 3 cosas que espero del señor Castillo el 28 de junio. De acuerdo. Muchísimas gracias, Jorge, por la conversación. Seguramente te No, José tendremos Ignacio, a ti nuevamente. muchas gracias también. Este programa llega a casi 9 regiones del país, en 40 radios locales, así que la gente el ciudadano a pie es el que tiene que escuchar estas cosas. Gracias Así por es. estar con nosotros. Cuídate No, mucho. gracias a ti. Muchas gracias. Que Dios te Gracias. bendiga, José. Hemos presentado A Fondo.